Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Chetos Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en Prepárate para el nuevo abismo endgame de Genshin Impact. A la altura de que estaréis viendo este vídeo, ¿ya pasó el banner de Furina? Dejadme en los comentarios qué tal vuestras tiradas, o si aún no tenéis al Arconte y estáis farmeando como locos la versión y esperando a este nuevo endgame para las protogemas para sacar a Furina. Y qué tal también cuántos gaming y quién tiró por Seaswine. Y estamos a menos de una semana, de hecho creo que cuando estéis viendo este vídeo estamos apenas a unos pocos días de que se estrene el teatro imaginario, como todos llamamos de la traducción del inglés, pero creo que en castellano lo han traducido como teatro fantasía. Ya sabéis que las traducciones y las ondas vitales, Kamehamehas y demás a veces son cuanto menos curiosas. Dejadme en los comentarios cómo le decís, teatro imaginario o teatro fantasía, y vamos a ver un pequeño tutorial para que os podáis preparar el primer día de salida de este nuevo contenido endgame para reventar todas las protogemas, tanto la multi casi, creo que son 1000 y pico de protogemas, no llega a una multi, pero casi, que van a dar a todos los jugadores la primera vez que se lo hagan, como además se podrá farmear al mismo tiempo todo lo que es el contenido que cada mes se va a resetear, que son creo que unas 600 protogemas más, como el abismo anterior, que se aumentó a 800 protogemas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Estaremos haciendo en mis cuentas y vuestros teatros imaginarios a quien no pueda en directo, así que venir a los directos, link aquí abajo, y vamos con el pequeño tutorial adelanto o el prepárate para el nuevo teatro imaginario. Bien, creo que las reglas básicas a todos os la comenté en otro vídeo. Hoy no va a ser así, sino va a ser más enfocado a lo clave que son que te dejan ciertos personajes preconstruidos mal y te dejan usar esos mismos personajes si los tienes en tu cuenta, los enemigos y todo lo demás, como un tutorial del abismo cuando hago guías que os gustan mucho. El caso. El resumen de este nuevo teatro imaginario es que vas a tener que hacer, parecido al abismo, ciertas rondas con ciertas salas, ciertos enemigos, y esto tienes que bajarlo, esto es lo interesante, ya no en un X periodo de tiempo, sino en un X periodo de tiempo, y aparte los requisitos no es como el abismo que para 1, 2, 3 estrellas te piden este tiempo y este tiempo. Ahora los 3 requisitos para, vamos a decir, las 3 estrellas, lo entrecomillo mucho porque aquí no son estrellas, otra cosa, pero lo que te piden es, un requisito es de tiempo, otro de hacer cierta cantidad de reacciones y otro de hacer alguna cosa puntual adicional como golpea no sé cuántos ataques cargados o no sé cuántos normales. Lógicamente esto es para cerrarte más aún el círculo, y creo que muchos estáis de acuerdo y pensáis lo mismo, en usa este personaje porque te voy a vender al personaje del banner y te lo voy a hacer más específico para que tengas la necesidad de tirar por lo que yo quiero y gastes dinero. ¿Esto es bueno o es malo? Al fin y al cabo también es dificultad de que cada uno con sus cuentas, sin tener que caer en el tema de gasta dinero, pueda adecuarse a hacer esto. ¿Por qué? Porque obviamente si te piden hacer torbellinos y jugar un carry a Nemo y demás, no hay que tirar por escaramuchos obligatoriamente, pero quizá puedes usar la Faruzan que te dan de prueba, por un lado, y por otro lado, pues a lo mejor te gusta mucho Heizu y tienes un Heizu equipado o que te gustaría equipar y nunca tuviste la oportunidad de jugar un Heizu. Entonces hay puntos buenos y puntos malos, pero desde luego específico es. Ahora, lo siguiente a tener en cuenta es que cada personaje, recordar, se puede usar un máximo de 2 veces, pero la pool total de personajes que podrás incluir es entre 18 y 20 personajes. En facilito. Hipotéticamente vas a poder meter como 3 o hasta 4 casi equipos, cosa que pedíamos hace tiempo en Genshin. Lo que pasa que no es como que metamos 4 equipos predefinidos como en el abismo, sino que la función es que tú vas a elegir estos 18 personajes o algo así y vas a crear equipos con ellos ya dentro del teatro imaginario, porque cada personaje solo se podrá utilizar 2 veces, que de hecho cuando nos explicaron cómo se haría, nos van a poner aquí, que estaréis viendo en pantalla, como el rayito de energía de los personajes, y veis que tienen 2 rayitos por personaje. Cada vez que lo uses gastarás un rayito y solo podrás usar el personaje 2 veces. Así que los Kazuha, Nahida, Furina, Arlequino, Nubilet y los Jesucristos de turno que se nos hacen las salas ahora tienen esta pequeña limitación, con lo que obviamente de nuevo, por un lado van a intentar premiar que haya más cuentas con más personajes y construyas más cosas para que gastes más recursos, y por otro
lo que te están haciendo es que no te salve un abismo o un Nubilet como ahora. Ahora tienes un Nubilet y te salva un abismo completo, le pongas lo que le pongas. Ahora no, ahora Nubilet te va a salvar 2 salas, pero va a haber muchísimas otras salas que Nubilet no te va a salvar. Y por un lado está la parte buena, como expliqué antes, del factor dificultad, el factor guías, el factor aprender a mejorar, el factor intentar que tus equipos funcionen mejor y tener ciertas cosas que funcionen y construirlas. Pero por otro está el factor específico. Mucha gente por ansiedad va a decir, bueno, me da igual, gasto dinero y tengo más personajes y bueno, y los construyo más rápido y gasto dinero en resina y tal, cosa que muchos no haréis seguramente, pero es un poco la función. Ahora, cosas puntuales de este abismo que viene el 1 de julio, dejadme en los comentarios cuántos días faltan a la altura de estar viendo este vídeo. Primero, los personajes que son los principales, que van a contar con bastantes buffos del 20% de vida, de ataque y de defensa, que son como la core, los cuales te dicen, estos son los personajes que mejor y más van a poder utilizar y romper este abismo. Bien, serían Arlequino, Zoma, Clorinde, Scaramouche, Faruzán y Cookie. ¿Qué tenemos que decir aquí? Que básicamente con los personajes principales, no sé cuántos tendréis de estos, pero los que tengáis podréis usar los propios vuestros para que revienten. Por ejemplo, yo tengo a Clorinde, Arlequino, Cookie. En la free to play tengo Scaramouche y Faruzán. En la principal no tengo a Scaramouche y Zoma no lo tengo construido. Los que no tengáis construidos os van a prestar un personaje de prueba como en los eventos. En el caso de pues un Arlequino, una Clorinde que están al 80, con arma al 80, talentos al 8. Y el set es su set, pero dudo mucho que sus stats estén re bien equilibradas. Y bueno, ya sabéis cómo equipa Joyo ver las cosas. Entonces, ¿se va a poder jugar los personajes de prueba? Sí. Una Cookie al 90 con maestría triple que capee la maestría va a hacer lo mismo que una Cookie al 80, que el Hyper Bloom escala con la maestría y con el nivel de personaje que te den de prueba. Obviamente no. La Arlequino al 80 con arma al 80 va a hacer más que tu Arlequino 90 arma al 90. Obviamente no. Pero te da los personajes de prueba y seguramente haremos retos de me paso el nuevo abismo full con los personajes de prueba o algo así. Igual que hago siempre el reto de me paso el abismo full con todo 4 estrellas. Además siempre lo hago en directo para que no sean como 90.000 tries y luego en un vídeo YouTube se edita y queda como muy bien, sino que lo hago en directo para que también vea una persona normal que se puede hacer. Pues seguramente intenté hacer esta clase de cosas y enseñar cómo se puede hacer. La cosa es que como se ve son Piros, Electros y Anemos y quieren que juegues sobrecarga. Así de fácil. Así que preparaos para este nuevo abismo para jugar sobrecarga y los que tenéis Chebrus seguramente estaréis dando palmas porque la sobrecarga va a estar súper bien. Ahora, todos los personajes que se pueden elegir de tus personajes que no son estos que tienen buffos que acabo de comentar son básicamente todos los Electros, los Piros y los Anemos. Así que vuestra Raiden C3 va a poder entrar, vuestro Kazuha, Xianyun, Xiangling, Chebrus, Bennett. Puedes jugar un Raiden, pues Raiden, Sara, Kazuha, Bennett perfectamente. Puedes jugar cualquier combinación de sobrecarga con Chebrus. Jutao, por ejemplo, se podrá jugar para sobrecarga, pero como por ahora no hay hidros, ahora explico porque hay una última categoría de personajes invitados que se pueden meter, que no son de estos elementos, pero lo mismo, el teatro te dice, solo puedes esto y esto. Así que básicamente, como veis, es un meta de sobrecarga de mono Anemo, de mono Piro o de mono Electro. Pero si hablamos de mono Electro, el Hipercarry va con Bennett y parece una especie de equipo de sobrecarga. Y de hecho, el Raiden Hipercarry se puede jugar con Chebrus. Así que al final, el meta es una especie de sobrecarga o mono Anemo, porque podrás meter un Xiao, Xianyun, Faruzán, Bennett y jugar tu equipo favorito de Xiao. Así que haceros una idea de cuáles son vuestros carries que puedan, o vuestros equipos, o vuestros personajes mejor armados que puedan entrar en estas compos. Pero como digo, principalmente Raiden Hipercarry, equipos de sobrecarga en general, equipos monopiros, porque hay Kazuha, Bennett, y Cookie no podrá jugar Hyper Bloom entre comillas hasta que veáis los personajes invitados. Tercera lista para que os preparéis de los personajes invitados. Sizwine como único hidro de todo el nuevo teatro imaginario. Así que las poquitas personas que saquen Sizwine, y aquí viene el otro meta, recordad que podéis elegir un personaje de vuestros amigos, de las personas agregadas que ya aumentaron la lista para que podáis tener 100 amigos.
Si algún amigo tiene Siegewine nivel 90, todo bien construido, a lo mejor podéis jugar un Hyperbloom de Cookie con Siegewine, porque además en la lista que estaréis viendo en pantalla de personajes que se van a poder invitar extra están Alhaitham, Baizu y está Siegewine. Así que ahí se podría jugar un Alhaitham, Siegewine, Cookie y algún otro personaje, incluso el propio Baizu, y se podrá jugar un Hyperbloom. Y el último personaje invitado, porque solo hay 4 personajes invitados y estos invitados son elementos distintos, es Grizzly. ¿Por qué Grizzly? Porque hay piros. Entonces puedes jugar una especie de Grizzly, Kazuha, Xiangling Bennett y jugar algún derretidos inversos. O puedes jugar un Xiangling Bennett, Baizu, Grizzly y puedes jugar un derretidos inversos sobre quemadura. O no creo, pero ya que se pueden jugar Grizzly y Siegewine como invitados, pues Grizzly, Siegewine, Kazuha y otro personaje, Anemo preferentemente, y puedas jugar alguna especie de Permafrost, que lo dudo un montón, y que el único hidro de todo el teatro imaginario va a ser Siegewine. Olvidaos de Furina, de Shinkyu, de Yelan, de New Billet, olvidaos de todos los hidros, el único hidro va a ser Siegewine. Así que no contéis con el hidro. Pero quien tenga una Siegewine o un amigo con una Siegewine, se puede armar un Hyperbloom de Alhaitham si también tiene un Alhaitham. Resumen. El meta es de sobrecarga y de los invitados realmente pues te habilitan algún Hyperbloom extra sí o sí si solo tienes Siegewine, que ahí estará el gancho para que tiréis en el banner. Y así de fácil, es así de, entre comillas, fácil. ¿Qué va a ocurrir? Que mucha gente que tenga muy poquitos personajes construidos o lo justo y necesario tenga más dificultades y se plantee subir más personajes, construir nuevas cosas o revisar qué es lo que tiene en su cuenta a nivel 20, 40 por el deseo y demás y ver si, mira, pues con esto podría armar más equipos y mucha gente empiece a armar más equipos y seguramente esto pues potencie las builds y todo lo demás, o puede pasar que mucha gente diga, toma por saco, paso de esto, no me gusta, joyo miñi. Y pues básicamente no pase nada y la gente pase de este abismo. Veremos a ver cuán divertido es este abismo, cuánto realmente a la gente le parece un acierto o no. Veremos la opinión de la gente el día que salga, que esto es lo más importante. Y por último y como detalle, hay unas tarjetas que también estaréis viendo en pantalla. Esas tarjetas a cambio de puntos que te van a dar en las rondas anteriores, básicamente podrás tener debuffos o elegir algún personaje a placer para montar tu siguiente equipo, porque además cada personaje que te van a poner es una opción aleatoria de los personajes que has elegido. Así que también es una especie de, pues te van dando como el universo simulado de Star Rail, te van dando tarjetas y vas eligiéndolas para mejorar tu experiencia. A lo mejor aquí, en este factor gacha random de las tarjetas, puede ocurrir, es mucho mayor que el del abismo actual, spoiler, puede ocurrir que alguien con menos personajes, menos recursos y menos construcción, teniendo una serie encadenada de muy buenas tarjetas, se reviente todo literalmente. Así que, poquito más. Esto es todo lo que tenéis que saber del teatro imaginario. Ir repasando vuestros personajes de Anemo, Pyro y Electro y vuestros equipos de sobrecarga. Fuera de eso, pues si tenéis al Alhaitham, Baizu, Grizzly o Siegewine o un amigo que los tenga muy bien construidos, pues también podréis poner estos elementos, pero principalmente es eso. Monopiros, sobrecarga, monoelectros, principalmente Raiden Hypercarry y equipos de sobrecarga o Scaramouche / Xiao en mono Anemo, porque se podrá jugar Scaramouche, Faruzan, Bennett y de último pues lo que quieras, un Zoma para un escudo, más healing, más daño, lo que te apetezca. Así que esto es el meta del primer teatro imaginario. Estaremos reventándolo en directo como siempre, así que invitados aquí al link y como siempre digo, gracias por disfrutar todo esto, dejar un buen like, una buena partida de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñimiñis, preparaos para el teatro imaginario y chaito.